El tema que vamos a desarrollar en esta segunda lección se llama actos de habla. De acuerdo con lo que nos explica el filósofo John L. Austin en el libro titulado Cómo hacer cosas con palabras, un acto de habla se produce cuando usamos el lenguaje para comunicar o expresar algo, ya sea de manera oral o escrita. Hablar es el acto que se lleva a cabo mediante la propia emisión de un enunciado con una finalidad determinada en un contexto dado, como solicitar información, ofrecerla, pedir y ofrecer disculpas, expresar indiferencia, agrado o desagrado, entre otros. Los actos de habla pueden ser directos e indirectos. ¿Quiénes son los participantes en el acto del habla? Bueno, los participantes son básicamente el hablante y el oyente. El hablante es a quien podemos identificar como emisor o codificador y que está en la posibilidad de tomar el turno de forma indistinta. Y el oyente es quien interpreta y decodifica el mensaje, también conocido como receptor o decodificador. Aquí podemos ver en este gráfico a nuestro primer sujeto, que podría ser nuestro hablante o nuestro emisor, y a un segundo sujeto, que sería nuestro decodificador, o bien el oyente. Y cuando el primer sujeto termine de hablar, pues obviamente el segundo se convierte en nuestro hablante. Aquí podemos ver cuáles son los elementos del acto del habla. Por ejemplo, aquí tenemos al código, que es un sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse, el sistema Braille, las señales del camino, entre otros. También debemos de tener un mensaje. El mensaje es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Del mismo modo, tenemos el canal. Este se refiere o es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como el internet, teléfono, la voz, que se refiere a un canal acústico, dibujos y letras, que es un canal visual, etc. También tenemos el contexto, que es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. Para confirmar que estamos adquiriendo los conocimientos, vamos a realizar una práctica intermedia. Vas a copiar esta actividad a tu cuaderno y la vas a enviar resuelta, pues ya sea como imagen o como PDF, es indistinto, al grupo de WhatsApp destinado para tal fin, a más tardar el próximo jueves 10 de septiembre, puede ser antes. Es muy importante que a la página en donde hagas tu trabajo le pongas nombre. Si el trabajo lo haces en dos páginas, las dos deben de tener nombre. ¿Cómo vas a resolver este ejercicio? Bueno, vas a relacionar las columnas, por ejemplo, acto del habla del lado izquierdo, lo vas a relacionar con alguno o alguna de las definiciones que hay del lado derecho. Después viene una pequeña reflexión donde vas a responder de manera amplia si consideras importante estructurar tus ideas antes de hablar y por qué. Es muy importante que la respuesta sea amplia. Continuando con la evaluación, ahora tienes un gráfico donde viene por ahí los elementos del acto de habla. A cada una de las flechas tú le vas a poner a qué elemento se refiere. Obviamente también lo vas a hacer en tu cuaderno y lo vas a enviar al grupo de WhatsApp. Los actos del habla
constan de tres dimensiones básicamente. La primera son los actos locutivos, que corresponden al aspecto semántico del enunciado, es decir, al significado que expresa. Un acto locutivo es un acto físico mediante el cual se emite un enunciado. El hecho de decir, de pronunciar, este tipo de acto es en sí mismo una actividad compleja que comprende a su vez tres tipos de actos. Acto fónico, que es el acto de emitir ciertos sonidos. Acto fático, que es el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada. Y el acto rético, que es el acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado. Por otra parte, los actos ilocutivos son los que reflejan la fuerza ilocutiva o ilocucionaria. Se refiere a lo que hace un enunciado a través de lo que se dice, es decir, manifiesta la intención o propósito del emisor al expresar la oración. Un acto ilocutivo también es llamado intención. Tiene que ver con realizar una función comunicativa, como afirmar o prometer lo que se realiza el emisor al momento de decir algo, propósito o intención. Por último, tenemos los actos perlocutivos que manifiestan el efecto que produce el enunciado en el receptor. Un acto perlocutivo o efecto emitiendo sonido a través de una voz, intención o propósito de la expresión reacción que se provoca en el receptor. Los actos del habla también pueden clasificarse de acuerdo al tipo de acción que se lleva a cabo por medio de ellos. Esta acción se manifiesta fundamentalmente en la forma verbal de los enunciados que producimos. De esta manera podemos decir que existen 6 tipos de actos de habla. El acto de habla directo, que es aquel que busca dirigir al oyente o comprometerlo en una acción, haciendo que actúe según los deseos del hablante. Por ejemplo, trae el frasco de vitaminas que está en la habitación. También tenemos los actos de habla indirectos, que son actos cuya intencionalidad no es clara ni precisa, por lo que se tiene que interpretar lo que el hablante quiso decir. Por ejemplo, cuando se usa la frase hay pájaros en el alambre. Los actos de habla asertivos son cuando el hablante afirma algo sobre el mundo, es decir, elabora un contenido referencial que representa cosas o estados de cosas del mundo. Por ejemplo, mi mamá es la mujer más bonita del mundo. Como actos de habla compromisorios, tenemos que por medio de estos, el hablante se compromete a realizar una acción en el futuro, como por ejemplo prometo que ahora sí voy a estudiar. Los actos de habla declarativos son los que crean un nuevo estado de cosas en el mundo por medio de la palabra. Por ejemplo, cuando los sacerdotes bendicen o casan a dos personas y cuando los jueces sentencian, requiere un cierto nivel de autoridad por parte de quien los emite. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Y por último, los actos de habla expresivos. Por medio de estos actos, el hablante manifiesta sus sentimientos y actitudes frente a situaciones del mundo externo, como por ejemplo cuando dicen me da mucho gusto verte. Bien, para concluir, vamos a realizar una evaluación de la segunda lección. Van a leer el guión que se va a presentar más adelante. Lo van a leer, lo van a comprender, no es necesario que lo pasen a su cuaderno, lo pueden estar leyendo aquí o en la antología escrita en la que también irá. Y al final va a ir un cuadro o va a estar un cuadro, ese es el que van a contestar. Una vez que tengan contestado correctamente ese cuadro, lo van a enviar al correo que aquí les estoy presentando a más tardar el próximo lunes 14 de septiembre. Esto no quiere decir que se deban esperar hasta el lunes para entregarlo, lo pueden entregar antes, pero a más tardar se recibe el 14 de septiembre. Lo pueden enviar en tipo imagen o PDF. Es muy importante cuidar la ortografía y el formato para que sea un trabajo presentable.
Una vez que han analizado el guión que se presentó, van a identificar ejemplos de los diferentes tipos de actos de habla y completar la tabla. Al menos necesito que pongan dos ejemplos en cada uno de los diferentes tipos de actos de habla, al menos dos en cada uno de ellos. Obviamente si encuentran más, pueden anotarlos aquí.